ahora está grabando. Vamos a mi escritorio. A ver, creo que esto lo debería cerrar, debe ser los intentos que estábamos haciendo. Ya. ¿Se ve mi escritorio? Jóvenes, ¿qué se está viendo? Lo que está proyectando es su PDF. Muchas partículas. Sí, muchas Ya, partículas. ya, estamos bien entonces. Eh, bueno, esto lo quería hacer solamente repasar en unos 5 minutos solamente la última clase que vimos, que eso ya fue el año pasado. Eso fue el miércoles, ahí está la fecha, miércoles 30 de diciembre. Entonces, en una cápsula, lo que empezamos a ver era corriente eléctrica y aquí teníamos un alambre de cobre, por ejemplo, que no estaba conectado a ninguna batería, a ninguna fuente, y veíamos que los electrones se estaban moviendo, el electrón de valencia, que ahora se llamaba electrón de conducción, se está moviendo en todas direcciones, y los núcleos con las capas cerradas, que forman un ion positivo, están fijos en sus posiciones de equilibrio, vibrando nomás levemente. Después, entonces, esa tiene velocidades aleatorias, ¿cierto? Después le conectamos una pila con esta polaridad, la pila polo positivo aquí, polo negativo acá, entonces esta parte del alambre quedó positiva, esta negativa, entonces en este caso se está creando un campo dentro del alambre dirigido desde las cargas que están aquí positivas a unas cargas que están acá que son negativas, entonces el campo eléctrico se dirige desde las cargas positivas hacia las negativas. Así es que ahí está la dirección, va hacia la izquierda. El hecho que se cree este campo aquí, si uno calcula la integral de E punto dl, le va a dar la diferencia de potencial en estos dos puntos, cuando integra entre estos dos puntos. Y esa diferencia de potencial dentro del alambre va a ser la misma diferencia de potencial que hay en la pila, digamos los 1,5 volts, por ejemplo. ¿Ya? Y eso va a significar que una carga que esté positiva por aquí dando vuelta va a sentir una fuerza en esa dirección. Pero si la carga que anda caminando por aquí, como en este caso, que son electrones, que es negativa, va a sentir una fuerza contraria a la dirección del campo eléctrico, que es la dirección va a sentir una fuerza hacia la derecha. Entonces lo que va a pasar es que aunque estas partículas, estos electrones sigan moviéndose al azar, han cambiado un poco están sintiendo una fuerza y eso los hace moverse hacia la derecha y va a tener una velocidad de arrastre como un todo. Todos van a tener una velocidad de arrastre hacia la derecha. ¿Ya? Entonces ahí están los cambios de velocidades que sufrían, se fueron del rojo al verde, ¿ya? Y eso quedó graficado aquí está la velocidad de arrastre que van sufriendo los electrones. O sea, los electrones, aunque están sometidos a un campo eléctrico,
ya que si fuera solamente ese campo eléctrico tendría que estar sufriendo aceleraciones, ya como un todo, pero se están moviendo con una velocidad de arrastre constante, y esto se debe a que al moverse los electrones van chocando, van colisionando con los iones que están en reposo, que componen la red, que en realidad eso actúa como un roce, ¿ya? Eh, entonces eso no lo estamos estudiando en este momento, pero solamente les hago notar eso, que no se sorprendan que esto va con una velocidad constante, aunque está sometido a una fuerza, porque hay otra fuerza que sería como una fuerza de roce, que es la resistencia en realidad del alambre, lo hace moverse con una velocidad constante. ¿Ya? Entonces esa es un poquito la física a nivel microscópico que está metida ahí adentro. ¿Ya? Ahí entonces estamos discutiendo por qué es constante. Y la corriente eléctrica se definió como cuánta carga cruza una sección transversal del alambre. Así es que si aquí tenemos esta sección transversal que tiene cierta área, la carga total que cruza por aquí, por unidad de tiempo, eso es la corriente. Así es que la corriente en algún momento va a ser de Q a dt. ¿Cuánta carga infinitesimal cruza esta área en un tiempo infinitesimal? ¿Ya? Y la carga que cruza esta área, aquí está la expresión final, es directamente proporcional a qué cosa? A la densidad de partículas, obviamente. Si hay más partículas metidas aquí en este alambre, cuando vayan cruzando, van a haber más partículas cruzando. Si la carga de cada partícula si la carga de las partículas, que en este caso son todas iguales, pero si la carga es grande, entonces va a pasar más carga en una unidad de tiempo. Si el área de la sección transversal también es más grande, entonces va a pasar más carga por unidad de tiempo también, ¿ya? Y las cargas que van a cruzar cierta área va a ser proporcional al área que está aquí metida en cierta longitud. O sea, van a pasar las cargas que llevan tal velocidad en un tiempo dt. ¿Cuáles son las cargas que, por ejemplo, si van viajando de aquí hasta allá, las cargas que van a alcanzar a cruzar son todas las que están metidas en esta sección transversal, en este volumen que está aquí? Y el volumen es la velocidad por esta longitud. Entonces, todas esas partículas van a pasar. Y eso es lo que está escrito aquí. Entonces, al final llegamos a que la corriente era, en términos de cantidades microscópicas, es el producto de la densidad de cargas, densidad de partículas, Ln minúscula, la carga de cada una, la velocidad de arrastre que lleve, y depende de esta cantidad macroscópica que es el área de la sección transversal. ¿Ya? Así es que eso tenemos para la corriente. Y después vimos que hay ciertos materiales, ciertos conductores, en que la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área, es proporcional al campo. Entonces aquí está, esto lo vimos en la clase pasada, la densidad de corriente es proporcional al campo. Esta es la conductividad del material y no depende del campo eléctrico, es una constante. ¿Ya? Y cuando pasa eso, lo que llegamos, esto está en términos microscópicos, entonces lo que llegamos aquí al hacer algunos cambios de cantidades, llegamos a expresar la ley de Ohm, que es esta que está aquí, la densidad de corriente proporcional al campo eléctrico que está adentro, lo llegamos a expresar en cantidades que usted puede medir en el laboratorio, que la diferencia de potencial entre los extremos es la resistencia por la corriente que pasa. O, si lo quiere, en términos, esto me gusta más a mí pensar de esta manera, que la corriente que pasa por el alambre o que cruza una sección transversal en un cierto tiempo es proporcional al voltaje. O sea, si usted coloca una pila de mayor voltaje, más corriente va a producir, y es inversamente proporcional a la resistencia del alambre. Mientras más resistencia tenga el alambre, como va en el denominador aquí, entonces menor corriente va a ser capaz de circular por ese alambre.
que quiere decir cruzar esa sección transversal en unidad de tiempo. ¿Ya? Bueno, ese es el resumen de la clase que hicimos hace 2 semanas ya. Y bueno, eso es para tenerlo en mente, porque esto lo vamos a seguir ocupando, ¿ya? Y bueno, lamentablemente no, lo he tenido que hacer así bien rapidito este repaso, pero ustedes tienen ahí las transparencias y lo pueden revisar, y es una materia que está en el Serway. Yo les recuerdo que este curso lo estamos dando con el Serway. O sea, aquí, usted, si hay algo que... Yo he tratado de ir aclarando los puntos que primero seleccionando algunos materiales del Serway. O sea, no todo lo que está en el Serway lo vemos en este curso, no todo lo que está en el Serway se pone en las pruebas ni está en la guía. Hay capítulos y hay partes de capítulos que simplemente lo ignoramos, que nosotros confiamos que después que tenga usted todo este esqueleto, estas ideas, usted pueda, si lo necesita, ir solo y ir y repasar esa parte. Ya va a tener el vocabulario, los conceptos, va a tener como un mapa mental donde se mueve y va a ser capaz de estudiar algún capítulo o sección que no hayamos nosotros tenido tiempo de repasar acá, ¿ya? Pero igual son capaces de hacer eso. Y algunas pequeñas cosas, aunque aquí las pasamos muy rápido, ustedes tienen que leerlas con más cuidado en el Serway. Por ejemplo, como lo que estoy discutiendo aquí en esta parte, o sea, lo que hemos discutido recién. ¿Ya? Bueno, ahora ya que digamos que sabemos lo que es la corriente, sabemos cómo está definida, qué significa, qué es lo que está pasando, digamos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a entrar es a estudiar campos magnéticos. ¿Ya? Ahora, los campos magnéticos lo voy a presentar al principio sin decir qué es lo que produce un campo magnético. Nosotros ya tenemos una idea, o sea, ustedes podríamos apelar a la experiencia de ustedes saben que, bueno, lo que uno aprende cuando es chico, digamos, lo primero, jugar con imanes, digamos. Entonces uno eh, sabe que un imán produce un campo magnético y ya tiene una idea que jugando con imanes se repelen, a veces se repelen bastante fuerte, cuesta pegarlos, ¿no es cierto? Cuesta separarlos. Así que ahí tiene usted una idea de la fuerza que producen estos campos magnéticos, que a veces usted es capaz, o sea, usted quiere tirar con sus manos 2 imanes y no los puede sacar, digamos, aunque haga bastante fuerza, ¿ya? Ya más adelante, quizás algunos hayan escuchado que los campos magnéticos también son producidos por corrientes eléctricas. Así es que lo que uno no ve muy frecuentemente, pero si usted lo piensa, los alambres que están en su pieza eh, están produciendo campos magnéticos alrededor de ellos, ¿ya? Así es que podemos decir que en general los campos magnéticos son producidos por corrientes, ¿ya? Y el imán en realidad que produce campos magnéticos es porque ahí adentro, en manera microscópica, hay corrientes circulando dentro del imán, ¿ya? Así que en realidad los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento. En realidad eso es la base del asunto, ¿ya? Eso es lo más básico. ¿Ya? Pero eso que sirva como motivación nomás ahora, vamos a trabajar un poquito con campos magnéticos, conociendo nomás o, digamos en este momento, aceptando que es un vector, es una cantidad vectorial, ¿ya? Y vamos a ver qué efecto tiene sobre partículas. Nada más que eso, en esta primera lámina. Y para eso, primero vamos a repasar algunas cositas de campo eléctrico, ¿ya? Entonces aquí en esta primera parte vamos a ver la fuerza sobre una partícula en un campo eléctrico E. Así que esto es como un repaso nomás. A ver, quiero que a ver si me pueden ayudar a ver qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo este sistema de coordenadas X y Z, y tenemos un campo eléctrico dirigido vertical hacia abajo, y tenemos
Entonces el campo eléctrico dice que es sub 0 por z unitario, el eje z está positivo hacia arriba, entonces eso implica que la coordenada, esta componente del campo es sub 0 un número negativo que está puesto ahí, para que sea este dibujo, ¿no es cierto? Y vamos a considerar que esta carga Q tiene velocidad 0, ahí está en reposo. ¿Qué fuerza siente esta partícula ahí? Esta carga, ¿qué fuerza siente cuando está en reposo y está dentro o está sumergida en un campo eléctrico? ¿Quién puede decir? Profe, ¿Sí? que sentirá o se verá influenciado por la fuerza del campo, por su presencia. Claro, claro, exactamente. Justamente el campo eléctrico va a ser una fuerza. ¿Y cuánto vale la fuerza que hace sobre la partícula? Si la partícula tiene carga Q y está en un El campo... campo por Q, ¿no? El campo por Sí, Q. exactamente, aquí está. Entonces en este caso la fuerza es Q por el campo, ¿no es cierto? Lo que usted dice, es Q y el campo vale sub 0 por z unitario. Así es que esta partícula va a sentir una fuerza eh, a lo largo del eje Z. Entonces, si estuviera en reposo, ¿qué le pasaría a esta partícula? Vamos a considerar que la partícula Q es positiva. Si está en reposo, ¿qué le va a pasar? Si inicialmente está en reposo y este campo aparece, este campo, digamos. Va a empezar a moverse, ¿no? Y con la Sí, aceleración. claro. ¿Para dónde se mueve? Hacia la dirección del, del campo. Claro, hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. porque es positiva. Entonces, ¿y qué tipo de trayectoria va a describir? Profe, yo diría una trayectoria paralela en relación a la dirección del campo. Claro, es una línea recta, ¿no es cierto? Y va a ir bajando va a ser un movimiento rectilíneo, digamos. ¿Ya? Eso sí empieza con velocidad cero. Ahora, veamos si la partícula tiene tiene una velocidad v hacia arriba. Ahí está indicado. Así es que aquí v es igual a v sub 0 por z. Este v sub 0 lo voy a considerar positivo aquí. Aquí no lo escribí, pero ahí está en el dibujo en realidad. ¿Qué fuerza va a sentir ahora que está en movimiento? ¿Alguna opinión? Profe, ¿puede repetir la pregunta? No, es que ahora en delante consideramos la carga que estaba en reposo, ¿no es cierto? Y siente esa fuerza. Pero si estuviera en movimiento, si fuera viajando con velocidad v hacia arriba, ¿qué fuerza siente en este campo eléctrico? Creo que sentirá la misma fuerza del campo, Eh, pero en su contra. O sea, no, siente la misma fuerza anterior. Cuporeo, ¿no? O sea, la fuerza que hace el campo siempre vale la carga por el campo independiente de la velocidad. Si está en reposo, vale Q por E. Si está en movimiento, también vale Q por E. ¿Ya? Así que siente la misma fuerza anterior. Ahora, ¿qué efecto va a tener esta fuerza entonces? Si la partícula va para arriba originalmente, ¿qué le va a pasar si siente una fuerza, la misma fuerza anterior? Ah, se va a quedar quieta, ¿no? No, 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 no. Hay que ver. No, por ejemplo, si usted viene viajando y de repente se prende este campo, por decirlo así, eh, entonces sigue viajando, por inercia sigue un poco para arriba, pero va a tener una fuerza que la va a frenar, ¿o no? Porque la fuerza va para ¿Una abajo. resistencia, profe? Bueno, aquí no es resistencia, ¿no? Porque vamos a reservar la palabra resistencia cuando estemos trabajando con conductores, con los alambres, ¿ya? Pero aquí simplemente está en vacío esto, tiene un campo para abajo, la partícula es positiva, entonces siente una fuerza para abajo la partícula. Ahora, si en un cierto momento usted la lanzó hacia arriba con velocidad inicial, va a sentir esta fuerza hacia abajo debido al campo, lo que va a producir que se frene
y que pueda llegar por ahí con velocidad cero y después va a caer, ¿o no? Va a ser parecido a cuando uno lanza una piedra hacia arriba, que al final llega a una altura máxima y después ya empieza a bajar de nuevo. Esto es muy parecido a lo que sería una masa y el campo gravitatorio, ¿no es cierto? Porque si la masa está en reposo, siente una fuerza Q por E, así que si está ahí en el aire va a caer. Aquí si la lanzó para arriba, bueno, va a seguir para arriba por inercia, pero se va a frenar y al final de cuentas se va a detener y va a caer. Ya. Ahora, ¿qué pasa si la lanza con esa velocidad, con una velocidad horizontal? Por ejemplo, como una pelota que usted la chutea en el quinto piso del edificio. ¿La fuerza cuánto va a valer? Supongamos que usted la lanzó de adentro de su pieza y adentro de su pieza no había campo eléctrico, supongamos, y afuera hay un campo eléctrico vertical hacia abajo. Y supongamos que no estamos considerando la gravedad, nada de eso. Entonces usted lanza esta partícula y va a sentir una fuerza eléctrica. ¿Para dónde siente la fuerza eléctrica? En dirección al campo. A favor del Claro, campo. claro, hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a ser su trayectoria? Paralela al campo. El campo No, eléctrico, ¿no? no, o sea, si la tira aquí, usted la tira, Ah, ya, ya. Sería no va a seguir perpendicular. para abajo. O sea, Parabólico, ¿no? Sí, sería, Claro, va a sentir sería parabólica. redireccionando, ¿no, profe? Ah, ah, O sea, en un principio parecería ser que es perpendicular, pero a medida que es influenciada por el campo, parece como si tornara a hacerse como paralela. no, fíjese, nunca se va a hacer paralela al campo. Esto es lo mismo que si usted lanza una pelota, claro, en el caso de una pelota, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se ve este efecto, pero porque hay roce con el aire, ¿o no? Entonces ahí aparece una fuerza que actúa hacia Si usted lanza una pelota hacia la derecha, aparte de la gravedad que va hacia abajo, aparece una fuerza hacia la izquierda que es debido a las partículas del aire. Entonces la va a frenar y ahí sí que una partícula empieza así y al final a lo mejor cae y al final paralela al campo. Pero aquí, si no considero si considero que hay vacío nomás, usted se da cuenta que para que llegara a una situación paralela al campo, debería existir una fuerza horizontal que frenara el movimiento horizontal que está aquí. Pero esta partícula siempre va a tener la velocidad horizontal la va a conservar esto en la parábola y va a aumentar la velocidad en la vertical. Eso es lo que da la parábola en realidad. Bueno, entonces ahí tienen que repasar un poquito ustedes sobre movimiento parabólico y todo eso. Pero se dan cuenta que lo fundamental, la fuerza siempre es Q por E, siempre. Ahora, si está en reposo, a lo mejor eh, se va a empezar a mover directamente para abajo en línea recta. Si se va moviendo ya para arriba, se va a mover en línea recta, pero va a subir primero y después va a bajar. Si se está moviendo horizontal, va a describir una parábola en realidad. Son igual la misma tipo de fuerza. Y así usted podría pensar en otras combinaciones. O sea, podría pensar en una situación en que la tirara en cierto ángulo. ¿Quién podría decir, a ver, gastemos un minuto en eso, si la tira en un ángulo así? Bueno, eso no es tan, va a ser también como parabólica, ¿ya? Pero más rápido hacia abajo. O sea, porque va a tener una componente, a ver, ¿cómo? Si la tira, va a tener una componente que se va a mantener y otra que va a crecer linealmente. Bueno, ya, eso sobre campo eléctrico. Ahora veamos qué es lo que pasaría en un campo magnético. En la misma situación vamos a ver, pero si hay un campo magnético vertical hacia abajo. Entonces ahí tenemos un campo magnético, va a ser producido por un imán, por ejemplo, ¿ya? Y con una partícula en reposo. ¿Qué pasará si usted tiene un imán que está formando un campo magnético hacia abajo y hay una carga Q en reposo? ¿Qué fuerza sentirá?
Eso no sabemos. En este momento ustedes no tienen cómo deducirlo lógicamente de las cosas que hemos discutido, ¿ya? Y quizá también en forma experimental no tendrían mucha intuición porque uno nunca está pensando en una partícula cerca de un imán que esté en reposo. Pero el hecho es que si usted tiene una partícula Q en reposo dentro de un campo magnético, no siente ninguna fuerza. La fuerza es cero. Entonces, contrario a la otra, porque acá cuando estaba en reposo, ahí arriba, sentía una fuerza Q por E. Ahora la fuerza es cero. Ya, es una diferencia, ¿se dan cuenta? Ahora, si la partícula va hacia arriba viajando, si va, en este caso, en la misma dirección que el campo, pero contrario a él, ¿qué fuerza siente? Antes sentía una fuerza de también Q por E, cuando era el campo E. En este caso, no siente fuerza tampoco, fíjese. Una partícula que vaya cargada, moviéndose hacia arriba, aquí en este caso, y aparece este campo, no siente ninguna fuerza, seguiría viajando para siempre para arriba, no se detendría. Y si, bueno, si estuviera viajando para abajo, igual se movería, igual, seguiría moviéndose para abajo, sin ningún cambio en la velocidad. Esto estamos suponiendo solamente el campo magnético, no estamos suponiendo que hay campo gravitatorio metido aquí entre medio, nada. Así es que ya tenemos dos situaciones, dos distintas con respecto al caso anterior, que antes era Q por E. Ahora usted podría haber esperado a lo mejor que fuera Q por B, pero no, es cero. Y es cero también aquí. Y el tercer caso que vi, que estábamos viendo, si lo lanza, por ejemplo, aquí lo lanzamos desde este punto. Aquí abajo está la V, no me quedó tan bien el dibujo esto, pero se ve aquí, ¿no es cierto? Hay una velocidad hacia la derecha, aquí en esta parte donde tengo el puntero. Y en vez de sentir de sufrir como una parábola, lo que va a hacer es describir un círculo alrededor del campo magnético. Aquí tenemos que pensar que hay un campo magnético en toda la región. Ya aquí yo no lo dibujo en todas partes para que no se vean tantas rayas, pero hay un campo magnético en todas partes aquí, para abajo, así como esto. Y ahí en ese caso lo que va a hacer la partícula que entra horizontal es que describe un círculo enrollando al campo magnético. ¿Qué les parece? Es interesante, ¿no? Profe, Sí. no entendí. ¿Por qué hay un círculo como la carga pasó a ser encerrada en una superficie? ¿Cómo no entendí? No, la carga está en el espacio o en el vacío, así está libre, en el aire, no hay nada. La Ya. tiene usted suelta, la lanza, pero dentro de este campo magnético y describe un círculo así. Ah, como la partícula está describiendo un movimiento oscilatorio. Claro, la partícula, supongamos que, claro, usted llega, hagamos un experimento así, a ver, usted tira una partícula horizontal y de repente prende el campo magnético. Y lo que le va a pasar a la partícula que en vez de seguir horizontal así, cuando no había campo magnético, ahora va a venir así, usted aparece el campo magnético, usted lo prende en todo el espacio, y lo que va a hacer la partícula es que va a dar un giro y va a ser una circunferencia alrededor, encerrando el campo magnético, digamos, enrollando el campo magnético si quiere. Eso sería bueno verlo en un experimento, ¿no es cierto? Porque aquí le estoy contando a usted una situación que sucede en el laboratorio. O sea, esto fue lo primero que observaron las personas que empezaron a estudiar este tema. Ya tenían un campo magnético, claro, hay que ya conocer un poco los imanes o las corrientes, y lanzaban una partícula y resultaba que hacía estos círculos. ¿Qué les parece? Se ve un poquito novedoso, ¿no? Jóvenes, ¿qué les parece? Bueno, profe, a mí me costó entenderlo un poco, pero ya. No, es que en este momento, hacértelo lo más como
como que usted estuviera en un laboratorio y observara esto, pero no se entiende todavía, ¿no es cierto? O sea, todavía no sabemos por qué, digamos. ¿Ya? Un segundito, déjeme. Entonces, solamente estamos describiendo esto. Ahora vamos a seguir describiéndolo, pero vamos a... O sea, hay otra pila de situaciones. Usted puede lanzar una partícula en cierto ángulo y va a describir, por ejemplo, unas trayectorias como hélices, ¿ya? Ya más complejas. Entonces, la fuerza que va a sentir la partícula cuando entra a un campo magnético va a venir dada por una fórmula, en este momento así. La fuerza que siente es igual. No es Q es Q, pero multiplicado por el producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Eso es el resultado que está. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos que en este momento tomar como una regla nomás para descubrir para dónde siente la fuerza la partícula. Entonces, aquí la primera pregunta que les tengo que hacer es si ustedes han pasado producto cruz. ¿Han visto producto cruz en algún curso ustedes o no? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Y saben cómo, aquí igual cuando hace V cruz B. Un vector perpendicular a esos dos vectores. Sí, pero ¿y qué magnitud tiene? Si no me equivoco, es un vector, ¿no? Genera un Sí, vector. un vector, sí. Contrario al producto punto, ¿no es cierto? Que el producto punto es un escalar el resultado. ¿Verdad? Sí. Sí, profe. Sí, entonces cuando usted hace producto punto, el resultado es un escalar. Aquí hace producto cruz y el resultado es un vector. Y es un vector, ¿cuánto vale el resultado? Es igual de una... mire, a ver, hagamos un repasito rápido. Cuando usted tiene productos punto, A punto B, usted ya sabe que el resultado es un escalar. Ahora, ¿cómo lo puede calcular? De dos maneras distintas, dependiendo de la información que usted tenga. Si a usted le dan los vectores con las magnitudes y las direcciones, entonces usted multiplica la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre A y B, y eso nomás, ¿no es cierto? Es el producto punto. En la magnitud de uno, la magnitud del otro por el coseno del ángulo. Pero si lo tiene con las componentes, con A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Z, ¿cómo obtiene el producto punto? Multiplica A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z, ¿no es cierto? Bien, eso es para el producto punto. Ahora, para el producto cruz, si tiene las magnitudes y las direcciones, usted lo puede calcular de la siguiente manera. La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos, ¿ya? Esa es la magnitud. Ahora es por el seno. Ahora, ¿qué dirección va a tener? Esa viene dada por la regla de la mano derecha que se conoce, ¿ya? Usted tiene que colocar, usted toma su mano derecha, no sé si me están viendo, para mostrarle un poquitito. ¿Me ven la mano? Sí, profe, pero se ve chiquito. Se ve chico. Ya, bueno, lo voy a hacer así nomás para no salir del compartir pantalla, pero porque esto igual lo van a tener que ver bien en el libro, o hay video, Ustedes seguramente si ya estudiaron Producto Cruz, se conocen un poco, tienen que repasarlo y verlo. Y si no, después lo seguimos conversando. Usted, por ejemplo, para calcular V cruz B, coloca su mano apuntando en la dirección de V, del primero. ¿Ya? Entonces los cuatro dedos apuntan en la dirección de V. Por ejemplo, aquí en el caso del diagrama al final, V ¿para dónde va? Va horizontal hacia la derecha, ¿o no? Paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Entonces, usted llega, toma su mano derecha y la coloca paralelo al eje Y. Ahora,
¿cuántas formas tiene para colocar la mano derecha paralela al eje Y? Puede rotar la mano en varias direcciones, ¿no? Entonces usted la tiene que poner de tal manera que cuando la cierre, tiene que girar hacia el segundo vector, hacia el vector B. Entonces, en este caso, vamos a tener que cerrar los 4 dedos hacia abajo, ¿no es cierto? Porque el vector B está hacia abajo. Entonces, a ver si usted puede hacer el ejercicio. Coloque su mano derecha apuntando hacia el eje Y, abierta. Y la tiene que acomodar porque usted va a tener que cerrar los 4 dedos, cerrar la mano, hacia abajo, porque este vector está apuntando hacia abajo. O sea, sus 4 dedos apuntan en la dirección de esto y cierra la mano en dirección del segundo. Ya, y el pulgar, ¿para dónde le queda apuntando en este ejemplo? Cuando dirige la mano hacia Y y después la cierra hacia abajo. El pulgar, ¿para dónde les queda? Por lo menos nos queda apuntando para X. ¿O no? ¿Para X queda? ¿El pulgar? Para ahí. No, ninguno de los dos. Sí. El puro producto crudo, o sea, el V cruz B que está aquí, para este gráfico que está aquí, ¿no es cierto? Estamos bien, ¿verdad? El V está en la dirección Y y el B, el campo magnético, está hacia abajo, en la dirección menos Z. ¿Ya? Entonces yo quiero que hagan V cruz B. Tomen su mano derecha, apunten los 4 dedos en la dirección de Y y después cierran en la dirección hacia abajo, que sería menos Z. ¿Para dónde les queda apuntando el pulgar? ¿Algún voluntario? En delante alguien lo dijo casi bien. Bueno, si hace V, este V, cruz B, le va a dar el resultado, el pulgar va a apuntar en la dirección de las X negativas. O sea, va a apuntar desde aquí para allá el resultado. ¿Qué podemos hacer? ¿Aló? ¿Me No, escuchan? pero no estoy entendiendo a qué se está refiriendo. Estoy intentando procesarlo, pero... Ya. Es que lo que queremos hacer, usted ve bien la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya, queremos hacer este producto cruz, V cruz B. Ya, no mire esto porque esto es otra manera de hacerlo. Queremos hacerla con la regla de la mano derecha nomás. V cruz B. Entonces, estamos tratando de ver mecánicamente cómo se hace esto. O sea, la magnitud del resultado va a ser la magnitud de V, la magnitud de B por el seno del ángulo entre V y B, pero queremos ver para dónde va a apuntar el resultado. Y eso se saca con la regla que estamos tratando de descubrir ahora. Que usted pone su mano derecha en la dirección del primer vector de V y cierra la mano hacia el segundo vector. Ya, entonces, a ver, yo voy a poner mi mano, ahora me ven la mano, ¿no? Se ve chica seguramente, yo no sé, yo no me veo. Sí, Sube un poco más, sube un poquito más, profe. ¿Ahí? Ahí, de ruta, ahí, está bien. Ya, entonces ahí estoy apuntando en la dirección de mis 4 dedos están apuntando en la dirección de I unitario, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿O no? Sí, ya. Entonces los 4 dedos están apuntando en I unitario. Tengo que cerrar la mano ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque el vector campo magnético apunta hacia abajo. Entonces cierro hacia abajo. Ahí. Apunto en la dirección de I unitario, porque esa es la dirección de V. Cierro hacia abajo y el pulgar me da la dirección del resultado. ¿Y el pulgar hacia dónde está apuntando? ¿Hacia dónde lo ven ustedes que apunta aquí? X, ¿no? X. No, menos X, ¿o no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, o sea, sí. Es que ese es el problema, se da cuenta porque estamos... Yo aquí, yo estoy apuntando hacia la pantalla. Entonces, usted si lo hace, se va a dar cuenta que está... Usted si hace el ejercicio, se da cuenta que le va a entrar el pulgar en la pizarra o en la pantalla. ¿Sí o no? A ver, ya, entonces se lo voy a describir así nomás, y ahí vamos a tener que seguir con esto, porque me doy cuenta vamos a tener que hacer un dibujito más detallado. Entonces, cuando esté en este punto de la partícula, el producto cruz le da una fuerza apuntando hacia menos X, o sea, apuntando hacia el origen. Eso va a hacer que la partícula que venía paralela al eje Y se desvía, ¿ya? Y podríamos analizar en cada punto qué está pasando, pero podemos irnos a cuando cruce al eje Y, que la partícula ahí va a ir entrando en la pizarra. La velocidad va a ir entrando en la pizarra. Y cuando vaya entrando en la pizarra, de nuevo usted calcula esto para saber hacia dónde apunta la fuerza. Entonces tiene entrando en la pizarra la mano derecha, los 4 dedos, cierra hacia abajo y le da una fuerza de nuevo hacia el centro, está en la dirección menos I. Usted, si va haciendo esta operación, se da cuenta que la fuerza en cada punto le va apuntando hacia el centro del círculo. Y la partícula entonces describe este círculo. Ya, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí y vamos a ver que buscar para repasar en la próxima clase un poquitito de esto o dejarle ahí con un apunte, pero dejarle a ustedes la tarea que busquen en el Serway, ahí está con varios ejemplos con la mano derecha, dibujos, digamos, o en Internet, o en YouTube. La otra forma de calcular esta fuerza es haciendo esta regla mnemotécnica. Esta también quería saber si la vieron. Esto es cuando le dan las componentes. Entonces usted coloca Q, coloca componente X y Z, y aquí coloca el primer vector, la componente X, Y y Z. Este vector V viene viajando en el plano del piso, digamos, que es el plano XY. ¿Cuánto vale la componente Z de esta velocidad? Cuando viene ahí, entrando a esta región con campo magnético. ¿Cero, profe, o no? Cero, sí, cero. La componente Z vale cero ahí. Entonces, solamente ¿qué componente tiene aquí al principio? Tiene componente Y nomás. Entonces la componente X también vale cero. Entonces la componente X vale cero, la componente Y vale V sub 0 y la componente Z vale 0. Bien. Y el campo magnético, ¿qué componentes tiene? Aquí lo pueden ver. Va hacia abajo. ¿Qué componente es esa? Es una componente a lo largo del eje Z, ¿no es cierto? El campo magnético no tiene componentes X ni Y, solamente tiene componente Z y es B sub 0. ¿Ya? Y una componente ahí está, B sub 0, y ya que está para abajo, entonces esa componente, está escrito así, ¿no es cierto? B sub 0 por Z unitario, entonces B sub 0 es negativo. Entonces aquí en esta fórmula, este es un número negativo, y también la carga es un número negativo. Bueno, aquí para calcular este producto cruz, ¿qué es lo que hace usted? Toma esto
este vector que lo puse ahí, y es esto por esto menos esto por esto. Así es que es esto multiplicado por V0 por B sub 0 y por Q. Está ahí. Y para los otros componentes de esta fórmula, la componente I, para obtener la componente I tiene que ignorar esta columna con esta fila y multiplica esto por este menos esto por este. Pero esto por esto le da 0 y esto por esto también es 0, así que no hay componente I. Y para la componente Z es esto por esto, que es 0, menos esto por esto, que también es 0. Así es que solamente tiene el componente X en el resultado. Y aquí lamentablemente esta barra de herramientas del PDF me esconde. Y ahí está. Aquí en este caso, la fuerza está apuntando en el eje X, pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la carga es negativa. No, la carga es positiva. La carga es positiva, estamos diciendo. ¿Dónde está la carga? Ahí está, la carga es positiva. La carga es positiva y B sub 0 es negativo. Voy a esperar que desaparezca, ahí está. Entonces, V0 es positivo, pero Q es positivo. V sub 0 también es positivo, según el diagrama. Y B sub 0 es negativo. Así que esa fuerza está en la dirección menos X unitario. Y que justamente lo que va a hacer es que la va a desviar hacia, como está en el dibujo ahí. Bien, entonces nos queda la tarea ahí de repasar bien el producto cruz y tratar de entender ese diagrama. Les va a tomar unos 10 minutos posiblemente, pero después que ya lo sepan hacer, no va a ser problema. Ya. Entonces, ahí les va a quedar un poquito de tarea a ustedes para ver algunos problemas sencillos del Serway, donde estudian situaciones como esa. Por ejemplo, ahí en ese problema uno se pregunta, a ver, ¿qué pregunta se podría hacer? Supongamos que entendemos que esa partícula va a describir ese círculo ahí y eso. ¿Qué pregunta a uno le interesaría responder, por ejemplo? O si usted tiene curiosidad con alguna pregunta. ¿Cuál podría ser una pregunta? ¿Qué dirección está apuntando la fuerza magnética, no? Bueno, es que la dirección de la fuerza magnética, claro, en este caso, fíjese que va cambiando de dirección a medida que la partícula se va moviendo. La fuerza magnética tiene una magnitud constante en este problema, pero su dirección va cambiando permanentemente, pero siempre apunta hacia el centro. O sea, cuando la partícula va aquí en este punto, la fuerza magnética apunta en menos X. Cuando la partícula pasa por este punto, la fuerza magnética va en menos I unitario. Cuando está ya adentro de la página, la fuerza apunta en X unitario. Y cuando está aquí, apunta en la dirección de I unitario. Y así, si está por aquí, apunta hacia el centro, que tiene una componente en X y una componente en Y. Pero todo se resume en que la fuerza, en ese caso, apunta siempre en la dirección hacia el centro. Así que está cambiando, es una fuerza que depende de la velocidad. Si usted se da cuenta aquí, la fuerza, en este caso, depende de la carga, que eso no nos sorprende tanto. Depende de la intensidad del campo magnético, en realidad, tendría que decirlo así, porque depende del campo magnético, de su magnitud y su dirección, pero también depende de la velocidad de la partícula. Esta es una fuerza que depende de la carga, del campo magnético y de la velocidad de la partícula, que alguna vez estuvimos conversando nosotros de fuerzas que dependían de velocidad, y aquí aparece una fuerza que depende de la velocidad, pero curiosamente, no es curioso, pero depende de la velocidad, pero particularmente depende de la dirección de la velocidad, no de la magnitud.
A ver, no, eso lo tengo que, no está bien. No, lo correcto es decir, sí, depende de la velocidad. Que aquí en este caso, esta fuerza total va a tener una magnitud constante, pero la dirección va a ir cambiando, pero dirigiéndose siempre hacia el centro. ¿Alguna pregunta? Por mientras voy a buscar un vaso de agua. Ya, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas por el momento, está bien, tienen que estudiarlo, tienen que verlo, y ahí seguimos, y si tienen dudas, vamos a seguir aclarando esto. Ahora, lo que vamos a hacer, entonces aquí hay todo un tema sobre la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una partícula que viaja dentro de este campo magnético. Y todo está en que al final usted pueda trabajar con esta fórmula, que la fuerza es Q por el producto punto entre la velocidad y el campo magnético. Entonces tiene que repasar el producto, perdón, el producto cruz, tiene que repasar el producto cruz. Una vez que usted entienda esta fórmula, va a poder resolver los problemas. Ahora, lo que vamos a ver en la siguiente transparencia va a ser qué pasa cuando las partículas que están viajando no están en el vacío, como en este ejemplo que estamos viendo, sino que están en un alambre, como lo que pasa en los alambres que están en la sala de clase, los alambres de la casa. Entonces, aquí consideremos la discusión que teníamos al principio. Si este alambre tiene los núcleos con las capas cerradas, forman un ion positivo, que están aquí puestos en orden. Y cuando no hay pila conectada, aquí ya conectada la pila, pero cuando no hay pila, estos electrones van viajando en zigzag y al final no se mueven ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, siempre llegan a su mismo lugar de origen. No hay la velocidad de arrastre es cero, eso cuando no hay pila conectada, ¿ya? Ahora, cuando nosotros conectamos esta pila, se produce aquí el polo positivo está aquí, entonces esto está positivo, el polo negativo está acá, este lado está negativo, hay un campo que se dirige de la parte positiva hacia la negativa, y eso hace, como los electrones tienen carga negativa, los electrones sienten una fuerza contraria al campo, porque la carga es negativa, y originalmente uno espera, se aceleran hacia acá, pero debido a que van chocando con estos iones que están en reposo, que es como una fricción, digamos, entonces en realidad se mueven con velocidad constante hacia acá, hacia la izquierda. Y eso es la velocidad de arrastre. Entonces estos electrones aquí, este es un modelo sencillo, usted tiene conectada la pila, y aunque están moviéndose en zigzag, pero sobrepuesto con eso, lo que al final de cuentas se va moviendo, ¿ya? Y entonces, y eso es lo que constituye la corriente, ¿ya? Entonces, si usted tiene una sección transversal aquí de cierta área, estos electrones van cruzando esta sección transversal y con eso usted mide la corriente, o sea, se define la corriente aquí, ¿ya? Ahora, a ver, repasemos qué es lo que dice esta transparencia. Dice, consideremos un alambre recto de longitud L, ¿ya? Que lleva una corriente I hacia la derecha. Ya, ese otro tema.
que se lo escribí un poquito más adelante. Cuando las cargas que se mueven son positivas, entonces si en vez de ser electrones, estos fueran cargas positivas que se mueven hacia la izquierda, entonces ellos constituirían una corriente hacia la izquierda. Pero cuando las cargas que se mueven son negativas, entonces cuando las cargas negativas se mueven hacia la izquierda, nosotros decimos que hay una corriente y está indicada aquí hacia la derecha. Así que aquí en este caso tenemos una corriente hacia la derecha. ¿Ya? Pero en realidad los electrones, como digo, se están moviendo hacia la izquierda. Así que aquí tenemos la dirección del campo, aquí tenemos la dirección de los electrones que están dentro del alambre, y estos están produciendo una corriente que es hacia la derecha. ¿Ya? Ahora un poquito de vocabulario. Por definición se conoce a la carga elemental, se simboliza con la E, que vale 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y la carga del electrón es menos este valor. O sea, hay que escribir que la carga del electrón es menos E. ¿Ya? Bien. Aquí en este problema, lo que vamos a hacer ahora, aparte de tener la pila conectada, que estaba produciendo que todos los electrones viajaran hacia la izquierda, ahora prendemos un campo magnético que está simbolizado por estas cruces aquí en el alambre. El otro día conversamos que por qué simbolizábamos con cruces este campo magnético que entra en la pantalla. ¿Qué significa? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? O sea, alguien no estaba en esa clase. ¿Por qué le ponemos cruces? ¿Por qué le ponemos cruces? ¿Aló? No sé, profe, no me acuerdo, no tengo buena memoria. Ya, pero espérese, ahora se va a acordar. Porque usted sabe, el campo magnético lo representamos por una flecha, ¿o no? Ah, lo dice por el producto crudo, ¿no? No. Es que, mire, tenemos un campo, o sea, vamos a poner un imán. Todavía estamos en la etapa que vamos a poner el imán, y va el campo magnético que va a producir el imán va a ir hacia adentro de la pantalla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los ejercicios anteriores, aquí decíamos el campo magnético va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos, ahí está la flecha, apuntando hacia abajo. Ya, pero ahora le estoy diciendo que el campo magnético no apunta hacia abajo, sino que apunta hacia adentro de la pizarra. Entonces, ¿cómo dibujo esa flecha hacia adentro de la pizarra? Es un tema, ¿no es cierto? Se me traspapeló esta cuestión. Oye, me queda harto que ver de esta clase todavía, ¿se dan cuenta? Aquí, el campo magnético hacia adentro de la pizarra. ¿Cómo dibujamos una flecha hacia adentro? Entonces, en los diagramas, una flecha hacia adentro se dibuja con cruces. Y es porque una flecha tiene punta y tiene un aspa atrás, una cola. Entonces, aquí en este caso, usted está mirando la flecha desde la cola. Entonces, la cola de la flecha o el aspa que tiene atrás es esa cruz. ¿Qué les parece esa convención que hemos adoptado los físicos? Está bien, está bien. Está bien, ¿no es cierto? Es como intuitiva, digamos, es como gráfica, así. Y cuando el campo magnético apunte hacia afuera de la página, eso aparece en los diagramas con un punto, porque quiere decir que usted está viendo la punta de la flecha, está apuntando hacia usted. Así que todo eso es con respecto a cuando las cosas entran o salen de la pizarra. Entonces hay un campo magnético que entra en la pizarra y está tanto por fuera del alambre como por dentro del alambre. O sea, este campo penetra dentro del alambre también. O sea, cuando usted coloca un imán, el campo eléctrico entra dentro del alambre y también está apuntando hacia adentro.
Entonces, ¿qué le va a pasar a una partícula? Es un electrón que venía viajando hacia la izquierda. Hay que acordarse ahí están los electrones. Entonces, este electrón el electrón tiene carga positiva, viene viajando hacia la izquierda y siente un campo que está apuntando hacia adentro. ¿Y hacia dónde entonces va a sentir la fuerza? La velocidad viene hacia la izquierda y el campo magnético va hacia adentro. Entonces, si usted hace el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, ¿para dónde le queda ese producto cruz? ¿No daría algo perpendicular? Sí, sí, pero específicamente, ¿para dónde iría? El V cruz es esto. Queremos ahí está el diagrama. Esta cosita, a ver, lo vamos a poner ahí. Porque la fuerza que hace el campo magnético sobre un electrón es igual a su carga. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve el puntero? Jóvenes. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, porque si no yo de repente no sé si se me corta la comunicación. Entonces aquí está la carga, menos E, y aquí está la velocidad que lleva, la velocidad de arrastre que lleva el electrón, cruz el campo magnético. Y la velocidad de arrastre viene hacia la izquierda y el campo magnético que estamos considerando son estas cruces que están aquí abajo, que aquí no están dibujadas, pero van a estar hacia adentro. Entonces si usted hace ese producto cruz, VA cruz B. Hagámoslo colocando la mano en la dirección de la velocidad que está aquí. Entonces yo creo que ya estoy así, apunto hacia la velocidad, la cierro hacia adentro de la esta y me da el pulgar hacia abajo. ¿Le da lo mismo a ustedes? Ponga los 4 dedos en la dirección de la velocidad que está aquí, cierre la mano hacia adentro de la pantalla y el pulgar le debería dar hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Les da eso? Sí. Ya. Entonces, este producto cruz da hacia abajo, pero como la carga del electrón es negativo, entonces la fuerza en realidad apunta hacia arriba. ¿Ya? Porque el opuesto de esto. Entonces, esto está hacia abajo y con esto da una fuerza hacia arriba. Y eso aquí en este dibujo queda dibujado así. Viene el electrón para acá y siente una fuerza hacia arriba, entonces se va a desviar hacia arriba entonces. Y todos los electrones empiezan a desviarse hacia arriba porque sienten una fuerza hacia arriba. Ahora aquí después uno a lo mejor quiere seguir estudiando el movimiento, pero lo que va a pasar que al girar así van a ir pegando contra los iones que están en el metal y les van haciendo una fuerza hacia ellos y eso se manifiesta como una fuerza sobre el alambre. Por estas colisiones, el alambre en realidad se va a curvar un poquitito hacia arriba. Ahí lo dibujé levemente, porque claro, obviamente que la distorsión del alambre es pequeña, pero se nota esa línea que está un poquito, sube aquí, ¿no es cierto? Estas olas. Esto yo quise simbolizar un poquito la superficie del cobre, que no es tan lisa, si uno lo mira a nivel microscópico, tiene toda una rugosidad, digamos, ¿ya? Pero eso no es problema, es como una cosita adicional. Pero está un poquito desviado hacia arriba la superficie ahí, se curva un poquito el alambre. Ya, y cuando usted estudie esta parte de nuevo, aquí puede hacerla con detalle. Usted dice, ok, menos c, la velocidad, el vector velocidad, lo puedo colocar como, lo puse aquí, como la magnitud del vector y dirigido en la dirección menos x unitario, porque la velocidad venía hacia la izquierda, que en este sistema de referencia es menos x. Ahí está. Producto cruz por el vector z, aquí tiene la magnitud y eso está dirigido hacia abajo, porque, perdón, no hacia abajo, sino contrario a z, está entrando en la pizarra. El z en este sistema de coordenadas está saliendo de la pizarra, entonces esto está entrando en la pizarra y ahí está su magnitud en este caso, el v sub 0 ahí.
Y bien, así que si desarrolla eso, tiene que hacer el producto cruz entre menos X unitario y menos Z unitario, y ese producto cruz le da menos Y unitario. Y con este signo menos de acá, de la carga, le va a dar un valor positivo. Entonces, al final de cuentas, la fuerza es en la dirección del eje Y, que está ahí, que está indicada, por eso se desvía hacia el eje Y y hace curvar al alambre hacia arriba. El alambre se curva hacia arriba. Entonces, este es un ejemplo que así a primera vista se ve complicado, pero le sirve como ejemplo a ustedes para estudiar de nuevo el producto cruz y estar de acuerdo con esta fuerza que sienten estos electrones y que tienen este efecto. Entonces aquí no estamos aplicando esto no a partículas que están en el aire o en el vacío, digamos, sino ya dentro de un material y viendo qué efecto está teniendo. Bien, ahora, entonces lo que pasa es que si usted está ahí en su pieza, tiene un imán y tiene los alambres que llevan corriente, ¿ya? Cuando el interruptor usted lo abre, cuando prende la ampolleta, entonces empieza a circular corriente por el alambre, y si usted acerca un imán, el alambre va a sentir cierta fuerza, y se va a desviar. Si un alambre delgado va a sufrir cierta desviación, ¿ya? Eso no sé, eso deberíamos tratarlo en un laboratorio, digamos. O vean primero algún experimento en YouTube, cómo se ve eso. Eso se puede ver, dependiendo de la corriente y del alambre, se puede apreciar esa desviación del alambre, ¿ya? Bueno, entonces aquí el título de esta parte es fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente. Porque si el alambre no lleva corriente y usted le acerca un imán, no va a sentir ninguna fuerza, ¿ya? Bueno, entonces este es el tema. Usted quiere saber si tiene un alambre con corriente, y si pone un campo magnético, ¿para dónde? ¿Qué fuerza siente? ¿Para dónde apunta? ¿Cuál es la intensidad de la fuerza? ¿Ya? Entonces, aquí va un razonamiento que es bastante sencillo, digamos, que lo podemos entender. La fuerza sobre una sola partícula, la fuerza que hace el campo magnético sobre una partícula de carga Q, tiene la fórmula que hemos visto hoy día. La carga multiplicada por el producto cruz entre la velocidad que tiene la carga y el campo magnético. Es el producto cruz. Siempre vamos volviendo a lo mismo. Ahora, si usted tiene un alambre recto de longitud L y sección transversal de área A, que conduce una corriente I, como en el caso que estamos viendo, en un campo magnético B, ya. Ahora, lo que vamos a ver es que ya no tenemos una partícula, sino dentro del alambre tenemos un número grande de partículas. En este caso, lo que nos interesa son los electrones. Entonces, eso, el número total de portadores, le vamos a llamar N mayúscula. El otro día también conversamos de cuántos serán la cantidad de electrones que están adentro de un alambre. ¿Cuántos son más o menos? ¿Se acuerdan? Sí, eso se mide con el número de Avogadro. Sí, la constante de Avogadro, ¿no es cierto? Sí, yo también decía número, pero ahora es que yo he estado leyendo el Sistema Internacional de Unidades, que ustedes saben que va variando, lo van actualizando, y yo le subí un resumen que está bien amistoso. Se lo subí en Moodle, está en la pestaña de campo magnético, y también está en el canal general de Teams. Así que échale un vistacito, y ahora la gente está hablando más de la constante de Avogadro, ¿ya? ¿Y cuánto vale la constante de Avogadro? ¿Más o menos? 6,23 por 10 elevado a menos 23. No, no, es un número A grande. 23. A A 23. 23. Claro, por 10 elevado a 23. Así que son, no sé, hay que pensar un poquito, son trillones, miles de trillones, no sé, ¿no es cierto? 10 elevado a 23 electrones. Son muchos. Ahora, en este caso en particular vamos a hacer un modelo sencillo. Dice que si la fuerza magnética
sobre cada portador es la misma, supongamos que todas sienten la misma fuerza magnética, entonces eso significaría que el campo magnético es uniforme, que en todas partes es el mismo, ¿ya? Y que todos los portadores son las mismas cargas, como en este caso, que todos son electrones. Entonces, si la fuerza magnética sobre cada portador es la misma, ¿cómo calcula la fuerza total sobre las n partículas? Tiene que sumar la fuerza sobre cada una, ¿no es cierto? Y eso se hace, si son iguales todas, y todas sienten la misma fuerza, entonces usted multiplica por n nomás la fuerza que teníamos aquí originalmente. Así que la fuerza total es la suma sobre todas las partículas, y si en el caso que todas las fuerzas son iguales, entonces esta suma números iguales, le da una multiplicación por n nomás, ¿ya? Así es que sería el n total de partículas en la 6,023 por 10 a la 23, digamos, por la fuerza que siente cada una. Y la fuerza que siente cada una es la carga de cada una por la velocidad de arrastre. Aquí estamos suponiendo que todas llevan la misma velocidad de arrastre, ¿ya? También eso es como un modelo sencillo. Y el campo magnético que es igual para todos. Así que ahí tenemos la fuerza total sobre todas las partículas, ¿ya? Ahora, esto lo vamos a escribir en términos de la densidad de partículas. ¿Cómo se escribe la densidad de partículas? Porque este es el número total, son los 10 elevado a 23. ¿Cómo escribimos la densidad? O sea, ¿cuántas partículas hay por unidad de volumen? Si quisiéramos saber cuántas partículas hay por centímetro cúbico o por metro cúbico, lo que sea, uno tiene que dividir el número total dividido por el volumen, ¿no es cierto? Y el volumen del alambre justamente es el largo que tiene por el área de la sección transversal, ¿cierto? ¿Se entiende esta formulita? Eso me gustaría chequear. Profe, una pregunta así súper tonta. Ahí estamos viendo acá la fuerza. ¿Qué fuerza es el nombre? Fuerza magnética, ¿no? Sí, sí, fuerza magnética. Ah, ya. Sí, es la fuerza magnética que está actuando. O sea, sobre cada partícula actúa una fuerza magnética. Porque hay un imán, digamos, cerca por ahí, entonces, como se están moviendo, porque si no se estuvieran moviendo las partículas no sentirían fuerza magnética. La fuerza magnética sobre ellos sería cero. Pero se están moviendo con B sub A. Entonces, cada uno siente una fuerza magnética. Si siente una fuerza, quiere decir que si iba tranquilo y usted le acerca un imán, se va a perturbar, o sea, va a sentir una fuerza, entonces va a experimentar una aceleración, eso va a significar que va a cambiar su velocidad y va a tener todo ese efecto, y va a cambiar su trayectoria posiblemente y todo eso. Eso es como la física del asunto. Entonces, siente una fuerza magnética que vale Q, VA, cruz B. Y como son n partículas y todas van con la misma, todas tienen la misma carga, todas tienen la misma velocidad de arrastre y todas están experimentando o sintiendo el mismo campo magnético, entonces cada una de ellas siente la misma fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética total sobre las partículas es n veces la fuerza que siente una. ¿Se da cuenta? Esa es la idea. Y ahora, en vez de colocar el número total de partículas, vamos a colocar el número de partículas por unidad de volumen. Y entonces, y ese lo vamos a poner en términos de una n minúscula, que es el número total dividido por el volumen. Y el volumen del alambre es este. El alambre es delgadito, pero igual tiene un volumen, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale el volumen? Supongamos que este es el alambre, que aquí tengo la pila yo. Entonces, el volumen de estos, aunque sea delgadito, es largo por el área de esto. Si lo considera como un cilindro, entonces es el alto por la base. Entonces, y la base le hemos llamado el área de esta sección transversal. Así que LA es el volumen del alambre. Bueno, aquí está escrito. Entonces, el volumen del alambre es L por A, y el número total de portadores, que es N total, es el volumen por N minúscula
donde n minúscula es la densidad de portadores en el alambre, o sea, es el número de portadores contenidos por unidad de volumen. Así que ahí está la fórmula para el n minúscula y la relación entre n minúscula y n mayúscula. Ya, entonces esa sería la fuerza total que sienten los portadores. Ahora aquí voy a poner voy a hacer hay que hacer como una separación de idea. Aquí voy a separar aquí, porque hasta aquí, esta es la fuerza total. Ya. Esta es la fuerza total que sienten los portadores. A ver. Me pasó por escribir la raya, ¿se da cuenta? A ver si está bien escrito. Claro, aquí dice que si la fuerza magnética sobre cada portador es la misma, la fuerza total sobre las n portadores es esta que está aquí. Eso es la fuerza total sobre los portadores. Ahora aquí hay un argumento que dice que esa fuerza total sobre los portadores en realidad se va a transferir hacia el alambre. Aquí dice, la fuerza total sobre los portadores se transmite al alambre por medio de choques de los portadores contra los átomos del alambre, o podríamos decir aquí contra los iones, ¿ya? Porque el átomo, ahí los que están en reposo son los núcleos más los electrones que están en la capa cerrada. Así que eso podríamos llamarle aquí iones. Pero está bien, en los libros también aparece como átomo. Bien, así es que aquí ya estamos cambiando la notación. Aquí dice la fuerza total sobre las cargas Q. Aquí dice la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre. Entonces, es la misma que teníamos antes. N veces la carga sobre un portador. O sea, esta es la fuerza total que sienten los portadores, y nosotros estamos diciendo entonces que la fuerza que siente el alambre es igual a la fuerza que sienten todos los portadores. Es como que la fuerza que sienten los portadores se transmitió al alambre, y el alambre entonces se va a curvar. Ahora, si usted quiere saber la fuerza que hace el campo magnético sobre un alambre, y le dan esta fórmula, usted dice, pucha, pero esto es poco práctico. Aquí lo escribí yo, la ecuación 3 es poco práctica. ¿Alguien podría decir por qué estoy comentando eso, que la fuerza, esa expresión es poco práctica? ¿En qué sentido? ¿O qué querrá decir? Es que necesita demasiadas cosas o demasiados elementos para obtener la fuerza, ¿no? Claro, o sea, porque si usted tiene en el cable de su pieza que va en la lámpara, y tiene un imán y quiere saber qué fuerza hace el imán, ¿cierto? Cuando este cable lleva corriente, y le dice, mira, la fuerza es, tenés que multiplicar el número total de portadores por la carga de cada portador, por la velocidad de arrastre que lleva acá, que son electrones, ¿no es cierto? Entonces, tiene el número total de electrones en el cable, la carga de cada electrón, por la velocidad de arrastre de cada electrón, y por el campo magnético. Ya, el campo magnético es fácil, es el campo magnético que se puede medir del imán, digamos, de alguna manera. Pero esto es complicado, ¿no es cierto? Que son muchas cosas, como usted dice, y además, ¿por qué? Porque cada una de estas cosas no es fácil saberla, ¿o no? Porque el número total es aproximadamente es la constante de Avogadro. La carga del electrón, ya esa, bueno, la podemos ver en un libro. Ahora, la velocidad de arrastre con que se van moviendo los electrones adentro del alambre, también tenemos por ahí una fórmula y la podríamos calcular, pero es muy poco práctica. ¿Cómo nos gustaría a nosotros tener la fuerza total sobre el alambre? ¿En términos de qué cosa? Que sea fácil de medir. Como la... no sé, profe. Como la normal, la fórmula normal de fuerza, no sé. M por A. Bueno, ese sería, sí, eso se va a cumplir siempre, pero usted dice, ya tengo aquí, usted está viendo su computador, está conectado a la red, entonces
y quiere calcular, se acerca un imán al cable, qué fuerza siente el cable, y quiere saber si se desviará o no. Entonces, en términos de qué cosa le gustaría saberlo, para poder calcularlo rápido. De la distancia. Ya, podría ser, pero ¿de qué otra cosa? De la Campo corriente, ¿no es eléctrico. cierto? Ah, ya. No, de la corriente que lleva el cable, ¿no? Ah, sí, pues, sí, pues, sí, pues. Ah, verdad, pues. Claro, o sea, usted dice, ya, pero ¿para qué tan complicado esta fórmula? ¿De qué me sirve? Es bonito, pero, oye, ¿por qué no me dan la corriente? Entonces, si tengo la corriente y el campo magnético, a lo mejor ahí puedo calcularlo más fácil. Entonces, la tarea de esta parte es expresar esta fórmula en términos de la corriente, ¿ya? Para que se acuerden bien cuando vean esto. Entonces, aquí lo vamos a deducir y les va a quedar escrito a ustedes, y como el tiempo nos va pasando rápido igual. Entonces, la ecuación 3 es poco práctica. Si el número de portadores por unidad de volumen es n, el número total de portadores en el alambre es n mayúscula igual a la densidad de portadores, que es esto de U. El número de portadores por unidad de volumen es la densidad de portadores, ¿no es cierto? Entonces, el número total es el número por unidad de volumen multiplicado por el volumen del alambre. Entonces, aquí está, lo escribí al revés aquí. El número de portadores por unidad de volumen multiplicado por el volumen. Eso es el número total de portadores en el alambre. Ya. Y podemos reescribir entonces esta ecuación de esta manera, que es LA, porque N mayúscula es LAN, LAN. El LAN y después por Q, VA cruz B. Ya. La tenemos escrita aquí la ecuación 3. Ya, todavía es poco práctica, ahora está menos práctica, ¿o no? A ver, el largo lo podemos saber, la sección transversal también, pero ahora quedó en términos de no del número de portadores, sino que de la densidad, o sea, cuántos electrones hay por unidad de... Ah, bueno, este es lo que da el número de Avogadro, porque le da por unidad de volumen, ¿no? Esto sí que tiene que ver con el número de Avogadro, con la constante de Avogadro. En realidad, este número n mayúscula tiene que ver con la constante de Avogadro, pero también por el volumen. Pues si un alambre grande o grueso, qué sé yo, va a cambiar. Bueno, entonces todavía no es muy práctico. Ahora, donde L, la longitud del alambre, es un escalar. Entonces, esto es un escalar. Ahora, dice ya que L, A y N son positivos, o sea, el largo del alambre la longitud del alambre es un número positivo, es un escalar positivo, longitud siempre es positivo, ya. El área de la sección transversal es un número positivo también. La densidad de portadores también son positivas, así que estas tres cosas son positivas. Ahora, este Q, la carga, podría ser positiva o negativa. Aquí en el caso de los electrones, este es un número negativo. Así es que aquí tiene usted que esto dice, si Q es positivo, la dirección de todo este término, supongamos que esto lo considero como un vector, ¿ya? El vector tanto, multiplicado por la velocidad. Cruz, este otro vector. Entonces, si el Q es positivo, la dirección de este término, del primer término, que aquí le puse factor, del factor ln QBA, coincide con la dirección de la velocidad. O sea, si la Q es positivo, todo este número es positivo y la dirección de todo esto coincide con la dirección de la velocidad. Pero si Q es negativo, entonces todo este término es contrario a la velocidad. Es opuesta a la dirección de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uy, aquí no me alcanza en la misma pantalla para comparar las dos ecuaciones. A ver si la puedo achicar un poquitito. Aquí la puedo achicar, ¿no es cierto? Así, ahí. Ya, ahí se ve la ecuación 4 y la 5, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense, la 4 y la 5, vamos a escribir esta ecuación así. Lo único que voy a poner aquí, este L, lo voy a colocar aquí al final. Entonces lo puse aquí. Entonces puse A, N, Q, V, A,
y L. Eso no dice nada porque es un escalar. Y esa parte, esta partecita, la podemos escribir así, fíjense. Entonces, aquí, porque aquí lo que es vector es la velocidad de arrastre. La velocidad es un vector. La longitud del alambre es un escalar, digamos. Pero aquí vamos a definir un vector L, ¿ya? Un vector L. ¿Y cómo hacemos la igualdad aquí? Ponemos AN, la magnitud de la carga, y aquí la magnitud de la velocidad de arrastre, ¿ya? Y este vector L va a conservar la propiedad de vector de esto que está aquí, ¿ya? Entonces aquí dice donde hemos introducido un vector L cuya dirección depende del signo de la carga Q. Depende del signo. Si la carga Q es positiva, entonces la dirección de L coincide con la dirección de la velocidad. Y si Q es negativo, la dirección de L es opuesta a la dirección de la velocidad. ¿Ya? Así es que esto es lo mismo y tiene esta... Tiene esa consecuencia, digamos. No sé si decirlo así como consecuencia. Ya. Eso lo tenemos ahí. Ahora, nosotros la corriente la habíamos definido antes, ¿se acuerdan? Porque yo estoy construyendo algo lo voy a ver si está, está en el otro, a ver. En la corriente la habíamos visto en la clase anterior. A ver. Ahí. Eso teníamos. ¿Qué es lo que era la corriente? Era N, la densidad de partículas, por la carga de cada uno, por el área de la sección transversal y por la velocidad de arrastre. Aquí no hicimos mayor comentarios sobre esto, pero aquí esto está ya, entonces aquí esta es la magnitud nomás de la velocidad de arrastre y estos números son escalares. Aquí uno se da cuenta que la corriente se ha definido como un número escalar, ya que eso es lo importante en esta parte. La corriente eléctrica, uno podría decir que tiene magnitud, por ejemplo, 3 amperes, y que apunta en cierta dirección, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, es decir, el alambre de la casa de repente va subiendo por una pared, entonces la corriente va para arriba, o si los portadores fueran positivos, ¿no es cierto? Va para arriba, después dobla a la derecha, después baja, dobla a la izquierda el alambre, entonces la corriente va siguiendo la dirección del alambre. Es posible, de hecho, en muchos libros hablan de la dirección de la corriente. Así es que uno podría pensar que la corriente tiene un valor y una dirección, pero de todas maneras la corriente no es un vector, ¿ya? O sea, aquí estamos un poquito sacudiendo una cosa que ustedes tienen muy internalizada, que ustedes dicen rápidamente que una cantidad física es vectorial cuando tiene una magnitud y apunta hacia cierto apunta hacia un lugar determinado, que se puede decir que tiene sentido y dirección, qué sé yo, pero la idea fundamental es que tiene un valor, una magnitud, y apunta hacia determinada dirección, digamos. Y si quieren le agregan sentido. Pero una cantidad física, esas condiciones no son suficientes para que sea un vector, ¿ya? Sí, la corriente eléctrica uno podría pensar que tiene un valor y que va en cierta dirección, qué sé yo,
pero eso no es suficiente para que sea un vector. Para que una cantidad física sea vectorial tiene que satisfacer la regla de la suma de los vectores. O sea que, por ejemplo, como el desplazamiento, si usted se desplaza en 3 kilómetros hacia el este y después 4 kilómetros hacia arriba, el desplazamiento total son 5, que es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y en cierta dirección. Pero usted, si tiene una corriente, si va en el alambre con 3 amperes para acá y después sigue con 4 amperes para arriba, no es que tenga 5 amperes en la diagonal. ¿Se da cuenta? Entonces no cumple esa ley de suma. Podrá tener magnitud de dirección si quieren, pero no satisface la condición de suma. Así es que, en resumen, la corriente no es vector, ¿ya? Por si acaso. Y eso para que lo tengamos en cuenta en los cálculos que hacemos o en los análisis. De repente, si usted está haciendo cosas, para que no se olvide, es como el flujo eléctrico, ¿se acuerdan? El flujo eléctrico, nosotros siempre lo comentamos, que el flujo es un escalar. Uno dice que el flujo entra en la pizarra o sale, qué sé yo, o sale por el manto o entra, pero eso no significa que sea un vector. Ya, entonces fíjese que pudimos escribir este término que aparecía aquí como esta forma, como AN, la Q y BA. Y este término de aquí es la corriente. Entonces, al final de cuentas, ahí está el análisis un poquitito con más detalle. Y aquí es lo que estamos llegando, a que la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre es igual a la corriente que va el alambre por un vector L que tiene ciertas particularidades. Es un vector cuya magnitud es igual a la longitud del alambre. La magnitud de este vector es un vector auxiliar que estamos introduciendo aquí. La magnitud de este vector es igual a la longitud del alambre. Y la dirección de este vector es igual a la dirección de la corriente. Apunta en la misma dirección que va la corriente. Ese es el vector L que está aquí. Así es que en el caso particular, que es un alambre recto, uno puede, ¿cómo calcula la fuerza? Pone la corriente, 3 amperes, 5 amperes, no importa que vaya para donde sea, pone un vector que para el alambre recto, este vector tiene la longitud del alambre y apunta en la dirección de la corriente. Y hace el producto cruz con el campo magnético, ¿ya? Así es que, bueno, vamos a tener que dejar esta clase. ¿A qué horas termina? No terminó ya, ¿no es cierto? 10:15 hasta 1:15 para las 12. Ya estamos pasados 5 minutos. Entonces, con esto vamos a cerrar hoy día, que ahora sí que tenemos una fórmula práctica para calcular la fuerza que hace el campo magnético sobre un alambre que lleva corriente. Y hay que aprender a trabajar con esto. Y lo que vamos a tener que ver en la primera parte de la próxima clase es cómo aplica eso para un ejemplo en que usted, por ejemplo, lleva esa espira con trazos rectos, con corriente, y hay cierto campo magnético, y ver qué fuerza siente cada parte de la espira y la fuerza total. Y después lo que tenemos es una espira de esa forma, que lleva corriente, que está sumergido en un campo magnético, y calcular la fuerza que siente esta espira. Así que si tienen tiempo, o si quieren preparar un poquito para la próxima clase, este ejemplo está en el Serway. Y los otros dos que yo les muestro recién, es como un poquito para preparar los conceptos para atacar al final porque este es como la espira, pero que está por partes rectas, digamos, así que como que es más fácil calcularlo. O sea, bueno, la parte curva es fácil calcularla igual, pero la parte recta es como que puede aclarar algunos conceptos, algunas ideas, y ya la cosa se pone bastante práctica, digamos. Entonces ya vamos a hablar de la fuerza y vamos a hablar de la corriente, y ya vamos a tener una idea de qué es lo que está pasando adentro, pero ya no lo calculamos, ya lo tomamos nomás como la corriente, qué sé yo.
Bueno, jóvenes, los tengo que liberar de la clase. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, yo me puedo quedar unos Sí, minutitos. profe. Ya, Profesor, que llegué diga. tarde yo y quería preguntarle sobre la prueba de mañana, ¿no? ¿A qué hora era? La prueba de mañana es a las 8:30. 8:30 por el Moodle. Claro, está en el paralelo 1. Ya, profe. Entonces, sí, por eso, sí, está todo en el paralelo 1 como la hicimos la primera prueba, porque después separamos los paralelos y hay paralelos 2, 3 y 4, pero en el paralelo 1 están todos los estudiantes todavía, así que se meten al paralelo 1 y ahí va a estar la prueba 2. Profe, Dígame. yo tengo una consulta con respecto a si se pudo considerar el tiempo de la prueba, porque yo la prueba pasada, la hora y media que tuve no me alcanzó para hacer todos los ejercicios. Sí. Bueno, nosotros sí estamos colocando cuidado en eso porque obviamente que si uno coloca una prueba muy larga, no, hay que darle el tiempo adecuado, ¿no es cierto? Entonces, pero los profes siempre sabemos que, o sea, se sabe que uno no puede hacer pruebas muy largas porque uno se cansa después de estar trabajando intensamente durante 1 hora y media, ya después no rinde. Entonces, nosotros lo que hacemos es pensar y tratar de calibrar lo mejor posible y pensar que cada ejercicio deberían hacerlo de más, digamos, en media hora. Esa es la idea, o sea, la idea es que nosotros tenemos calculado que deberían tener, es que eso es un tiempo suficiente, ¿me entiendes? Y cuando hacemos la prueba y pensamos que una pregunta está un poquito con mucho cálculo, está un poquito complicada, tratamos de simplificarla de tal manera que estemos seguros de que una persona que conozca la materia relativamente bien, qué sé yo, que esté preparado, lo pueda realizar dentro de la hora y media. Entonces hemos quitado las preguntas que tienen mucho cálculo, cualquier cosita que complique en el tiempo, lo quitamos nosotros. ¿Ya? Así que para mantenerla dentro de la hora y media, que son las horas que duran los bloques también. Y por la razón que le digo, porque después de 1 hora y media ya uno, el estudiante, uno mismo cuando está trabajando, después de 1 hora y media ya no está produciendo bien, digamos. Es como un límite de atención que tenemos. Entonces, nosotros ya tenemos considerado esa variable y eso como está presente en la prueba está reflejado que hemos tratado de simplificar las cosas. Ahora, obviamente que a veces lo que a uno le parece que está simple y se puede hacer en 5 minutos, una persona que esa parte, por ejemplo, no la conozca muy bien, se complique, puede empezar a hacer un cálculo que al final de cuentas se da cuenta, chuta, dice, eso lo podría haber hecho en 2 minutos y gasté 15 minutos pensándolo o haciendo otro camino, digamos. Entonces, claro, eso ya, eso no sé, pues eso no tiene solución, digamos, en ninguna prueba, digamos. O sea, la idea es como ir claro y que la pregunta esté lo más claramente posible y eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo en que las preguntas estén redactadas lo mejor posible, esté limpio, no esté así con muchos detalles complicados, ¿me entiendes? Ese es nuestro objetivo. Y una cosita adicional que les quería decir Ya. con respecto a eso es que mañana la prueba va a terminar 5 minutos más tarde, pero no es por el problema que usted me menciona, ¿me entiende? Del tiempo, sino que porque nosotros en la primera prueba recibimos como, no reclamos, pero comentarios de estudiantes que decían que la plataforma los tiró 2 minutos antes, que cualquier cosa así. Entonces, para evitar eso, la plataforma, o sea, la prueba igual debería durar hasta las 10 en punto y usted estar seguro que ya metió toda su respuesta, pero va a tener como 5 minutos de gracia, digamos. Claro, a lo mejor algún estudiante la prueba, la plataforma lo va a tirar después de 3 minutos nomás, pero ya no va a poder alegar porque ya le estamos dando 5 minutos extra, ¿me entiende? Es para solucionar ese problema. Y lo otro que, bueno, no sé cuántos estudiantes hay presentes en estos momentos, pero lo otro que yo les diría que se traten de chequear si, a ver, aquí voy a poner un poquito más.
traten de chequear que la clave le está funcionando bien. Si tratan de ingresar 5 minutitos antes, a lo mejor les ayuda. Nosotros ya sabemos, hemos conversado con los administradores de la plataforma, y la plataforma, aunque todos los estudiantes no pueden entrar así como simultáneo, si se conectan a las 8:30, no pueden entrar a la plataforma todos simultáneos, pero igual pueden entrar fácilmente como 500 estudiantes por minuto, digamos. Y eso uno lo ve porque en la plataforma ya pasando 3 minutos ya está, la mayoría del curso está conectado ya. O sea, es rápido igual. Pero si quiere solucionar eso, incluso trate de contactarse un par de minutos antes y así no pierde un minuto. Igual va a tener 5 minutos extra al final. Y les vamos a tratar de colocar todas las constantes Profe. que necesiten, están puestas ahí. Sí, dígame. No, prefiero decirle de que esos 5 minutos extra no creo que ayuden mucho, respetuosamente hablando. ¿No cree que ayuden mucho? ¿Qué más dijo? Nada, solo de que como la gente a veces, como la gente acá está pidiendo un poquito más de tiempo por la sobrecarga del ejercicio, 5 minutos Sí. no son básicamente irrelevantes, no se van a sentir. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Sí, no es por esa razón de los 5 minutos extra. Por eso yo le dije a su estudiante, a su compañera, que la prueba sigue siendo la 1:30, porque está pensada, está diseñada, está construida para que se pueda responder en 1:30. O sea, de hecho, los profes tenemos una regla más o menos para eso, que lo que se demora el profe haciendo la prueba, a los estudiantes les damos 3 veces el tiempo. O sea, yo como estoy haciendo la prueba, si yo me siento, claro, yo me sé la materia bien, ¿no es cierto? Estoy trabajando en el tema, entonces la voy haciendo los cálculos que necesito y ya me tengo que demorar, si me demoro 30 minutos en hacer la prueba, entonces hay que darle 1:30 al estudiante para que lo haga. Eso es lo que uno mide. Entonces, incluso cuando uno tiene ayudante, uno le pasa la prueba a los ayudantes y dice, a ver, responde esta prueba. Tiene que hacerla en media hora, y si la hace más, entonces uno empieza como a cortar un poquitito o tratar de ayudar, de poner las constantes ahí o de simplificar una pregunta para que no se alargue. Entonces así nos aseguramos que sí, que si está bien preparado el estudiante lo puede hacer en la 1:30. O sea, la prueba está diseñada para que se haga en 1:30. ¿Me entiendes? Ahora, los 5 minutos extra es por otro tema. Es por el tema de que la plataforma, al parecer, algunos alumnos alegaron de que le había cortado ya la transmisión 2 minutos antes de las 10. Entonces algunas personas estaban bastante complicadas con eso y decían que la plataforma a veces no respeta el tiempo, que se apaga o lo desconectó 1 minuto antes o 2 minutos antes. Entonces, para solucionar eso, la programamos con 5 minutos, cosa que si la corta 2 minutos o 3 minutos antes, bueno, igual la corta como a las 10, 2 minutos. Pero es por ese tema, ya no es por un tema de esto otro. O sea, ese es un tema distinto. Entonces, ¿está claro? Gaspar me estaba preguntando, ¿no es cierto? Ahora, claro, los estudiantes a lo Sí, mejor... profe. Sí, a lo mejor los estudiantes igual piensan que igual que es larga la prueba, pero ese es otro tema, digamos. Nosotros pensamos que la prueba está dentro del tiempo, porque nunca queremos hacer pruebas que duren más tiempo. ¿Por qué? Porque primero los estudiantes van a ir a otra clase, y eso incluso cuando es presencial. Los estudiantes tienen que ir a otra clase. Después, la otra razón por la que uno no quiere hacer pruebas más largas es porque lo que le decía yo, que un estudiante ya después de estar trabajando intensamente 1:30, ya quiere un descanso. O sea, ya no es razonable interrogar a un estudiante por 1:30. Si fuera una interrogación oral, no es razonable extender más que eso, porque ya sabemos, se sabe por psicología, digamos, que una persona ya después de 1:30 necesita un descanso, y por eso que las clases incluso están... Las clases también necesitan descanso y hay que hacer un break y todo eso. Entonces, nunca queremos pasar una prueba de 1:30. Ahora, cuando son presenciales estas pruebas,
¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros? Cuando eran presenciales, que siempre hay 15 minutos entre bloque y bloque, por ejemplo, hay 80 estudiantes en una sala. Ya después de una hora, alguna gente ya está entregando la prueba, algunos lo han hecho todo, no significa que lo hayan hecho bien, pero ya terminaron con su prueba a la hora y se van. Yo a veces les recomiendo que gasten el tiempo un poco en revisar los problemas, pero ya no quieren más, están cansados también, ok, la entregan. Algunos estudiantes ya a la hora un cuarto, ya la mitad del curso ha entregado y queda una mitad del curso dando la prueba. Ya cuando son las 10, va a llegar 5 minutos, ya han entregado bastantes estudiantes y después de las 10 queda un grupo pequeño, o sea, típicamente quedan, digamos, de los 80 quedarán 10 personas, 15 personas. Y ahí uno lo empieza a apurar y les da 5 minutos extra y ya cuando llegan los 10 minutos extra ya hay que retirar la prueba porque viene el curso que están todos esperando afuera. O sea, y esta es más o menos la misma prueba, incluso ha variado un poco con respecto a las pruebas cuando son presenciales, pero debe ser la misma situación más o menos, que ya los estudiantes después de una hora y cuarto ya terminan y uno lo ve más o menos en los tiempos de entrega de la prueba. Y claro, siempre va a haber un grupo, un cierto porcentaje de estudiantes que querría seguir trabajando más de una hora y media, incluso algunos querrían seguir trabajando media hora extra, digamos. A algunos estudiantes, si uno no les quita la prueba a las 2 horas, todavía están tratando de trabajar. Pero yo creo que no están produciendo ya, se están cansando nomás, ya están eso. Bueno, lo otro está de más decirlo, pero ya se están yendo ustedes, está bien, va con calculadora, esa es una cosa que uno cuando son pruebas presenciales trata de evitar los cálculos, pero en estas pruebas calculadas no tiene manera uno de preguntar cosas más conceptuales, o sea, la única manera es que al final usted responda con un número. Y así es que y nosotros les ponemos ahí las cosas que usamos para que cuando trabajen con potencia, hay cosas que son 10 elevado a menos 19 o 10 elevado a 9, eso les ponemos los gigas y les recordamos ahí que un giga significa 10 elevado a 9, o etcétera, etcétera. Eso nomás les puedo comentar ahora. Chao, profe. Gracias. Ya, chao, que les vaya bien. Gracias. Ya, de nada. Que tengan suerte. Chao. Chao, que esté bien. Muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, igual ustedes.